Muy buenos días, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y cada uno debe tener ya sus separatas, por favor, sus hojas de instrucción, y vamos a llegar a página 2, las separatas en la parte de abajo, y vamos a llegar directamente a lo que voy a intentar esta mañana a compartir con ustedes en Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. Ahora, note conmigo, por favor, en sus notas, por favor, y note la pizarra. Estos son los 3 puntos que vamos a intentar de compartir hoy día. Hablando de la adopción, la palabra adopción es la palabra uyeticia, ¿okay? Que significa ocupar el lugar de un hijo, ocupar un lugar de un hijo aún no siendo adoptados. Uno, el hijo adoptivo era adoptado permanente. 2, el hijo inmediatamente tenía todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia. Y 3, el hijo adoptivo perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. Déjenme compartir esto en un sentido más sencillo. Vamos a tomar Pastor Joe. Tiene 2 hijos. Y vamos a hacer que solamente tiene un hijo en vez de 2. Sígueme el hilo. Y él viene a adoptarme como su hijo, porque es el abuelito, ¿verdad? No pierde el hilo aquí conmigo, no. Ahora, si yo vengo a ser el hijo adoptivo del pastor Joe, yo tengo los mismos derechos como su hijo Cristo. No hay ninguna diferencia conforme a la ley romana en cuanto el apóstol Pablo nos está hablando. 2, yo tenía que abandonar todos mis derechos a mi familia. Y si mi familia estaba endeudado 100 mil millones de soles, a mí ya no me pertenece. Todo está cancelado. Ahora soy una nueva criatura, una nueva adopción debajo de la casa Martínez. ¿Me comprende? ¿Entiende el concepto? Es igual cuando fuiste adoptado en la familia de Dios. Todos tus pecados fueron cancelados completamente. Esto es lo que a nosotros nos cuesta comprender. Soy un hijo legítimo. Nadie puede decir que yo soy bastardo, adoptado. Más bien, si tú le decías eso en la cara, en la sociedad romana, tenía derecho a cortarte la cabeza. Porque era ahora insultar al padre Martínez. ¿Me comprende? Y nadie me podía tocar mientras que yo estaba ahora oficialmente adoptado debajo de la familia Martínez. ¿Entiende el concepto? Si es que la familia anterior de este hijo que va a ser adoptado tiene una deuda grande, ¿quién lo pagaba? ¿El nuevo padre o se cortaba ese vínculo? Se cortaba 100%. La familia, ustedes se metieron en la deuda. Esa es su responsabilidad. Este hijo ya no es hijo suyo. Él ha sido adoptado a una nueva familia. ¿Comprende? Ese es el concepto. Ese es el concepto que tú tienes que captar. Y muchos creyentes están convencidos que por mi naturaleza pecaminosa, nunca salgo de la familia antigua. Porque no has comprendido el concepto. Es ahí donde yo quiero llegar. Es la razón por que tú y yo estamos evangelizando. La razón por que tú y yo estamos compartiendo el testimonio del Señor Jesucristo y el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Es importante entender eso. Un hijo adoptado es una decisión predeterminada. Quiere decir que Joe y Jenny tomaron la decisión de adoptarlo. Haz así. Ok, estamos bien, ¿ok? Tengo que ayudar a mis padres. A mis dos padres. Y ahí está Eliana. ¿Qué pasó? Ahora, eso no te llega. Tú tienes que entender eso. Ahora, es una decisión predeterminada, no es algo de casualidad. Eso, el término que tú y yo lo conocemos en la teología es predestinación.
muchos luchan con ese concepto porque no lo comprenden completo. No es que lo niegan, es que no lo comprenden. Ahora, cada iglesia, a mí no me importa qué denominación tú te encuentras, tiene un concepto de elección, un concepto de predestinación. El problema es que no está muy claro. Quiero llegar a estos 3 puntos. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Porque luego tenemos una presentación hoy día y la hermana Calla nos viene a instruir hoy día, ¿no? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. Oremos. Señor Padre, te pido en esta mañana de iluminar, abrir los ojos de nuestro entendimiento. Permita que las escamas de todos nuestros pensamientos y sentimientos pueden caer y que nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras almas, nuestro espíritu está abierto a oír la palabra suya con el fin de ser transformado conforme a la palabra suya, a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdenos esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Gálatas capítulo 4 versículos 5 y 6 dice: a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Cuando fuiste adoptado a la familia de Dios, viene el Espíritu Santo a sellar esa decisión en la vida suya. Note bien, la palabra adopción, geodesia en griego, significa ocupar el lugar de un hijo. Literalmente, ocupar el lugar de un hijo. La imagen de la adopción es una imagen bella de lo que Dios hace por el cristiano. En el mundo antiguo, ¿no? Note bien que la familia se basaba en una ley romana llamada patria potestad. Patria potestad. En otra palabra, el poder del padre. Patria potestad es el latín. El poder del Padre. Y la ley era una ley bien estricta, súper estricta. La ley le daba al Padre autoridad absoluta, sobre sus hijos mientras vivieran. Por eso no pueden adoptar. Escuche bien. Podía trabajar, podía esclavizar, podía vender. Y si quería, podía pronunciar la pena de muerte sobre su hijo. Era absoluta la autoridad. A pesar que el hijo estaba casado, tenía su propia familia, se tenía que someter 100% ahora al padre Martínez. ¿Me comprende? Esa era la ley romana. Independientemente de la edad adulta, por eso no podía adoptar, ¿no? Del hijo, el padre mantenía todo poder sobre los derechos personales y la propiedad. Esa era una ley. Los romanos lo habían comprendido, los judíos lo habían comprendido, porque ellos vivían debajo de ese sistema. Por lo tanto, la adopción era un asunto serio. Sin embargo, era de práctica común asegurar que una familia no se extinguiera por no tener hijos varones. Y cuando se adoptaba a un niño, se tomaba 3 pasos legales. Eran 3 pasos legales y cada uno era sellado. En muchos casos la familia solamente tenía hijas. Y para asegurar que las hijas no perdieran, ¿no?, buscaban a un varón para adoptarlo como hijo. Y él representaba esas hijas delante de la ley. No le podían quitar sus propiedades, su herencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, ellas tenían que aprobar al varón que iba a ser adoptado. Vivir con la familia, ¿me entiende? Y asegurar que el nombre Martínez continuaba. El nuevo hijo adoptado entraba y el apellido Ildefonso ya no existía. Ahora es Martínez, para mantener la herencia y el legado, ¿no?, de la familia. Y él tenía la responsabilidad de asegurar que ahora sus nuevas hermanas, ¿no?, se iban a casar, y él iba a aprobar el varón para asegurar que ellas no vengan a perder nada. Y si ese varón abandonaba una de sus hermanas, él tenía el derecho de la espada a matarlo. Esta cosa que tenemos hoy día, que las mujeres son abandonadas por sus esposos hoy día, un montón de guadanas inútiles que tenemos hoy en día, eso no existía en la sociedad romana. No existía.
para llegar a un estado de divorcio era la muerte de ese varón. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad de cuidar de ella, proveer, hacer todo por ella y su familia. Y si descubrían que tú andabas infiel, el hermano con su ejército llegaba, porque la familia tenía mini ejércitos. Llegaban y ahí terminaban y lo enterraban. Ahora ella estaba libre y él buscaba otro hombre fiel, porque él sabía que no iba a vivir todo el tiempo. ¿Me comprende? Adopción y redención son dos conceptos que vienen juntos en la Biblia espiritualmente. Tenemos un montón de otros nombres por ellos. Todo esto es predeterminado, esto no es de casualidad. Buscaba un hombre de integridad, de ética, para ser adoptado como hijo. Y si era joven, ¿no?, y no había llegado todavía a esa edad de desarrollarse, el papá que lo iba a adoptar lo iba a desarrollar y lo iba a madurar en ese camino. Ese es el punto. Esta idea de abandonar la esposa, abandonar al esposo, los hijos, eso era pena de muerte en la sociedad romana. Porque ese concepto no existe en Dios de abandonar. Es adoptar, redimir permanente. ¿Ya? ¿Está entendiendo el concepto? Muy bien. Ahora, note bien. Se tomaban 3 pasos legales. 1. El hijo adoptivo era adoptado permanente. No podía ser adoptado hoy y desheredado mañana. Se convertía en el hijo del padre para siempre. Estaba eternamente seguro como un hijo. 2. El hijo adoptivo, el que inmediatamente tenía todo el derecho de un hijo legítimo en la nueva familia. Christian no me puede reclamar. Usted apenas llega. Porque él y yo vamos a tener palabras. En la ley romana, yo podía ir delante del juez. Mi hermano me está denunciando que yo soy bastardo. Ahora, papá Martínez tiene un problema. Porque él falló en educar a su hijo. Este es tu hijo ahora. Este es tu hermano ahora. Y el momento que tú abres la boca a denunciarlo, que eres menos, ahora la ley le permitía, porque él tiene patria potestad, ¿te recuerdas? Poder absoluto, y había padres que le quitaban la vida de su hijo, porque era deshonrar la familia en frente de la sociedad. Todo se paga por la sangre, todo. ¿Está agarrando la idea? 3. El hijo adoptivo perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. ¿Te recuerdas la pregunta del hermano? Fantástico. Esa pregunta del hermano Héctor fue fantástico. Mira, el hijo adoptivo también se le consideraba como una nueva persona, tan nueva que las antiguas deudas y obligaciones relacionadas con su familia anterior eran canceladas y anuladas como si nunca hubieran existido. Ahora, la pregunta legítima es, ¿y ahora qué hacemos con las deudas? ¿No? La familia que causó la deuda la tiene que pagar y no tiene derecho de reclamarle al hijo. Porque en muchos casos, escuche bien, Padre Martínez vino a mi familia, quiero adoptar a su hijo permanente, dale el besito, chao y bye bye. Y él venía, ¿no?, con una cantidad de dinero del esfuerzo, del trabajo, el labor de su hijo, y se lo entregaba a la familia. Ahora, si lo malgastaban, ese es el problema de ellos. Ahora, tú sabes que la gente que está en deudas siempre se quedan en deudas. ¿Por qué? Porque nunca aprenden la lección, ¿no? Y eso se hacía delante de un juez. Había 3 jueces que tenían que presentar eso. Y se hacía en la plaza, en público. Y toda la comunidad sabía, ahora este es el hijo de fulano de tal. Tú estás obligado a cumplir con tus deudas. ¿Comprende la idea? Esto no era de locura. Había un razonamiento lógico en cómo se hacían las cosas, ¿no? Ahora note bien, la Biblia
dice varias cosas sobre la adopción del creyente como hijo. Uno, la adopción del creyente establece una nueva relación con Dios para siempre. Es para siempre. No es, mira, esto no es provisional, no es temporal. Él está enteramente seguro como un hijo de Dios, pero la nueva relación se establece solo cuando una persona viene a Cristo a través de la fe. Ahora vamos a aplicarlo espiritualmente. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice, pues todos sois de hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 4 y 5 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. La segunda cosa es esto, que la adopción del creyente establece una nueva relación con Dios como Padre. El creyente tiene todos los derechos y privilegios de un hijo genuino de Dios. Ahora, yo respeto a mi padre y siempre lo voy a reconocer públicamente, en público, ¿me entiende? Para él es mi nuevo padre. Si tengo que escoger lealtad, fidelidad, ¿a dónde voy a depositar mi fidelidad? Y él no tiene derecho a reclamarme, porque toda la comunidad sabía lo que había pasado. El momento que ella abre la boca, él tiene que pagar una penalidad y ella no le va a gustar. Eran 30 lazos que le daban. No, pero látigos. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Versículo 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. La tercera cosa es esto, que la adopción del creyente establece una nueva experiencia dinámica con Dios como Padre. Un acceso momento tras momento ante su presencia. Ahora yo tengo el derecho a estar delante de mi Padre todo el tiempo. No es que tengo que pedir permiso, ahora está otorgado automáticamente. Alguien que visita la casa tiene que tocar la puerta y pedir audiencia, ¿no? Con Padre Martínez. El hijo no. ¿Comprende? Este es el concepto. Y nosotros andamos condenados, abrumados, cargados por nuestros pecados, creyentes que ya hemos sido abandonados por Dios, porque no han entendido lo que pasó ese día que Dios tocó tu corazón y fuiste adoptado como hijo, hija de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. El Espíritu viene a sellar y asegurar que ahora somos hijos de Dios. 4. La adopción del creyente le otorga una relación muy especial con otros hijos de Dios. Una relación familiar que lo vincula con los demás en una unión espiritual sin paralelo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, por favor. Tenemos un pasaje largo, pero vale la pena. En Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta 18, dice lo siguiente. Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así andábamos nosotros. Ahora, versículo 13. En Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo una, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que creara en sí mismo de los dos un nuevo hombre estableciendo así la paz. Versículo 16 dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerto en ella la enemistad. Versículo 17: y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Por qué? Porque por medio de Él, los unos a los otros, dice, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. No existe una diferencia ya que uno es adoptado en la familia. Eso no existe. Y la ley no permitía, ni siquiera en privado, que tú podías acusar a tu nuevo hermano de no ser legítimo. Porque mira, las cosas de la Biblia son sencillas. Hoy que le queremos dar consejería por 3 semanas, 6 meses, y los llevamos a consejería, cada jueves tengo una cita para ser un consejero. Eso no existía. En la Biblia se arreglaba, era sencillo, era bien sencillo en la Biblia. Mátalo, boom, ya terminaban las cosas, ¿no? Me robó la casa, bien, córtale la mano. Esto era sencillo. No tienen los problemas que tenemos hoy día, porque hoy justificamos todo a través de las circunstancias y nuestras necesidades. No había un problema con respetar la autoridad, porque la autoridad se imponía. Hoy tenemos el lujo de decir: yo no respeto ninguna autoridad. Tenemos ese lujo hoy día. No, que tú no conoces a mi padre, como él fue así, 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 así. Puede ser el hombre más horrible del mundo, pero en el Antiguo Testamento no era excusa. Ese malvado fue malo, chévere, pero tú no tienes derecho a maltratar a todos los demás igual. El asunto no se permitía pintar todos con la misma brocha. Falta de respeto, penalidad de muerte. Es sencillo, la Biblia es bien sencillo, ¿no? Imagínense si nosotros regresamos al estándar bíblico. Aquí se arreglan las cosas en 48 horas, ¿no? O si no, sangre. 5.5. La adopción del creyente lo convierte en una persona nueva. El creyente fue rescatado de la autoridad y el poder del mundo y de sus pecados. Fuimos rescatados del poder del mundo, del diablo, ¿no? El creyente es tomado como un hijo en la familia y autoridad de Dios, y la antigua vida con todas sus deudas y obligaciones es cancelada y borrada. Dice: pero no es justo, ¿cómo me van a pagar? Bueno, es que no comprendemos el Antiguo Testamento. Cada 7 años se tienen que borrar todas las cuentas. Entonces, ¿cuál es tu queja? Todo comenzaba a cero. ¿Entiendes? Llegaba un momento donde comenzaba a cero. Ahí existía la igualdad. El reclamo no existía. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está, note la condición. De modo, si alguno, ahí está la condición. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Gálatas capítulo 3, versículo 23 a 27 dice lo siguiente: y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Tú tienes que decidir: ¿vas a vivir debajo de la fe o la ley? El problema es que a nosotros nos gusta mezclarlos o intentar, y no funciona, ¿no? Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis revestido. Escuche la voz del Espíritu Santo, la voz del apóstol Pedro, 2 de Pedro, por el capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, de lo que dice el versículo 4. Pero por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas,
a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Punto 6. La adopción del creyente debe realizarse plenamente en el futuro al regreso de Jesucristo. Es cuando se va a culminar la consumación completa, es cuando llega Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 19 dice, ¿por qué? Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Efesios 1:14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de ¿qué? De su gloria. En 1 Tesalonicenses, te recuerdo lo que había pasado ahí, dice en versículo 14, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 hasta 17, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si es que creemos, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Los que durmieron aquellos que murieron antes de nosotros como agentes, y si sucede hoy día, si es que sucede hoy día, ¿no? No sabemos, ¿no? Sabemos que nosotros vamos a ser testigos. Literalmente se va a levantar todos los creyentes que murieron y nosotros vamos a ser testigos de que ellos suben en el cielo. Nosotros somos los últimos, para que tú veas que las arras, la garantía va a funcionar. Si ellos van primero, tienen que ir primero, porque es una de las aseguranzas que después que el último parta, nosotros le seguimos entrando. Versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Note el lenguaje, es siempre, ese es el lenguaje todo el tiempo. Vida eterna. En 1 Juan capítulo 3 versículo 1 y 2 dice lo siguiente: amados, versículo 2, amados, ahora somos ¿qué? Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Ahora, si tú te consideras feo, fea, ¿ok? No te preocupes, Dios no hace feo. 7. La adopción del creyente y su gozo serán compartidos por toda la creación en una escala cósmica. Habrá nuevos cielos y tierra. Romanos capítulo 8, versículo 21 dice de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Note 2 Pedro capítulo 3, por favor. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha y irreprensibles. Y tenemos la promesa aquí en Apocalipsis capítulo 21, por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21, y luego dice el versículo 1 al 7. El concepto, la idea aquí es que si tú no comprendes quién eres en Cristo, que tú has sido adoptado permanente en la familia de Dios, con razón te cuesta compartir el Evangelio. En la sociedad romana, cuando llegaban a adoptar un hijo en la comunidad, llegaban un montón de personas con la esperanza que podían ser adoptados también. Buscaban, oraban, anhelaban compartir eso, y el padre tenía el derecho más adelante de adoptar a otro hijo también. El primero se encargaba
el futuro de la familia. Y si el primero muere, el segundo llegaba. Típicamente lo que pasaba, que un padre astuto, ¿no?, que tenía solamente hijas, él buscaba 2 o 3 hijos para asegurar, ¿me comprenden? Porque la mayor parte moría ¿en qué? En la guerra. Así era, ¿no? Así era. La idea que una mujer iba a la guerra y era, tú estás loco. Era el hombre. Y él sabía, cuando tenía el tiempo para apartar, que él tenía que hablar con su padre y decir, papá, tienes que adoptar uno que viene detrás de mí. Porque si yo no regreso, ¿quién garantiza la vida de mis hermanas y de mi madre? ¿Comprende? Ellos pensaban así, que ellos entendían, te recuerdo el año pasado estaba hablando sobre este concepto, que en la mentalidad del judío, ellos veían la vida corta, era una vida corta. Ellos sabían que el tiempo era corto en la tierra. Tú hablas con los jóvenes hoy día, que ¿cómo hablan? ¿Cómo piensan? Ten un futuro largo, ¿no? Fíjense en el espejo, tú te dices, wow, qué tiempo está caminando más rápido de lo que yo pensaba, ¿no? Esa es la realidad. Ellos vivían a la luz de la eternidad. Y vivían en esa luz y morían en esa luz. Los gentiles no. Ellos vivían de casualidad y de pura suerte. Eso es importante, que si tú y yo no estamos seguros que somos hijos de Dios, a pesar de nuestra naturaleza cultural aquí en la tierra, te va a costar a compartir abiertamente qué es el Evangelio del Señor Jesucristo. Su anhelo debe ser buscar otros hermanos, otras hermanas, a unirse en su familia. No ser exclusivo, pero ser inclusivo. Esa es la idea. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 7 dice, y vi un cielo nuevo. Nos pinta el cuadro aquí, ¿no? Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el cielo, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ese es el mismo lenguaje de ser un hijo adoptado. Nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hechos está. Yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin, el que tiene sed, y yo le daré gratuitamente la fuente de agua de la vida. Y el vencedor heredará estas cosas, y yo seré un Dios, y él será mi hijo. Mira, un hijo adoptado. Me recuerdo cuando yo recibí al Señor Jesús, ¿no? Y después de un tiempo yo regresé a donde yo había vivido antes. Y la gente me dirá, ¿tú, cristiano? ¿Eres el mismo malvado que andaba en las calles peleando todo el tiempo, golpeando a la gente? ¿Sí? No, no puede ser. Interesante que en la obra de la ley romana, si tú le reclamabas a alguien así, tú pagabas con tu vida. Porque tú estabas deshonrando al Padre, que ahora ha invertido. Mira, tú tienes que entender algo. El asunto es así. El Padre Martínez viene a invertir su nombre, su carácter, todo lo que es su esencia en mi persona. Ahora tú me vienes a reclamar, ahora lo insultas a Él. Y tú pagas por tu sangre. El diablo te quiere él te quiere acusar. No acusarte todo lo que él quiera. Pero la sangre y el carácter y el nombre de Jesús te ha cubierto. Pero a nosotros nos cuesta porque vivimos en esta carne, en estos pensamientos y en estos sentimientos.
Pero a pesar de eso no cambia la verdad, que Dios te ha adoptado y Él te ha redimido. ¿Me comprende? Por esa razón nosotros evangelizamos, por esa razón compartimos el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Ahora escúcheme bien. Vamos a tener una presentación aquí y escuche bien, por favor. La hermana Carla nos va a ayudar en esta presentación, ¿no? Donde vamos nosotros, ¿no?, a prepararnos, ¿ves?, para este domingo. El próximo domingo, el 22, ¿no? Ahora quiero que ustedes presten atención a esta presentación, por favor, porque nosotros, ¿ves?, tenemos que evangelizar, compartir el evangelio sin temor. La primera vez tú estás temblando. Estás temblando como si el Espíritu Santo te viene conquistando, ¿no? ¿Qué te puedo decir? So, vamos a comenzar con la hermana Carla, por favor. Buenos días, amigos, amigas, niños, niñas, todos los presentes. Mi nombre es Carla y les quiero compartir algo que para mí es bastante importante y considero que ustedes también deberían tenerlo como importante. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado de dónde vienen? ¿Quién los ha creado? Pues la Biblia dice que Dios nos ha creado. Entonces, es Dios el que nos ha creado. Y el plan original de Dios es que todos nosotros, que el ser humano, esté junto a Él. ¿Esto qué quiere decir? Que tengamos comunión con Él. ¿Cómo era Adán y Eva? ¿Cómo era? En el paraíso Adán y Eva tenían comunión directa con Dios. Ese era el plan original. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Adán y Eva y qué pasó con nosotros? Que no podemos estar juntos a Dios. No tenemos esa comunión que tenían Adán y Eva en el primer momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Exacto. El pecado. El pecado, hermanos, el pecado nos separa de Dios. Nos separa totalmente de Dios. Y es que ese plan original de que Dios y nosotros estuviéramos juntos en comunión se rompió. Y todos nacemos con ese pecado. Ninguno de nosotros puede buscar a Dios por nuestras propias fuerzas. Es más, nacemos con pecado y no buscamos a Dios. Pero como somos como guantes que necesitan ser llenados por una mano, esa mano solo puede ser Dios. Es decir, nosotros solo podemos ser llenados por Dios, no por nada más. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué hacemos nosotros para llenar ese vacío? ¿Qué hace el mundo para llenar el vacío? Hace su propia escalera, ¿verdad? Su propia escalera a lograr sus objetivos. El hombre, varón y mujer, todos necesitamos de Dios, absolutamente todos. Pero no podemos llegar por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Fueron expulsados, y también nosotros. Dice la Biblia que Dios tiene su pueblo y que el reino de Dios, el pueblo de Dios, no pertenece a este mundo, sino al reino celestial. Dios planificó para nosotros ese reino celestial. Pero como les he dicho, no podemos estar en ese lugar. No podemos tener esa comunión con Dios por el pecado. Pero la paga del pecado, dice la palabra, que es la muerte.
Y no solo la muerte física que tenemos tú y yo, porque tú y yo vamos a morir. Un día vamos a morir. Si es que Cristo no viene antes, tú y yo vamos a morir. Pero eso será una muerte física. Pero el ser humano ha sido creado por Dios para tener una existencia eterna. Eterna. Es decir, todos los seres humanos, varones y mujeres, van a tener una existencia eterna. Entonces, esa paga del pecado que se refiere la muerte, no solo es la muerte física, es la muerte eterna, que por tu eternidad estarás alejado de Dios, porque esa es la muerte, estar alejados de Dios. Entonces, existe un camino. Si tú te das cuenta y hoy día mueres, dime, ¿eres pecador? ¿Alguien de ustedes no es pecador? Que tire la primera piedra. Nadie. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos pecamos todos los días. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, para que podamos ser salvos, tengamos vida eterna, que implica estar junto a Dios, necesitamos algo. Porque si tú y yo morimos ahora y morimos en nuestro pecado, ¿qué nos corresponde? La muerte eterna, condenación eterna, es lo que nos corresponde. Pero entonces, si ya sabemos que nada ni nadie, ningún hombre, ni por nuestras buenas acciones podemos llegar y alcanzar a Dios, se supone entonces que hay algo que de sí debe llevarnos a Dios, que sí hay un camino que nos lleve a Dios. Dice en la Biblia que hay una persona que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Les pregunto, ¿quién es esa persona? Jesucristo. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nada ni nadie. No tus buenas obras, no la Virgen, no los santos, no las personas buenas que puedan hacer algo. Nada nos lleva a Dios, solo Cristo. Nada más. No tus buenas obras tampoco. Y díganme, si hemos entendido que necesitamos un camino para llegar a Dios, porque si no, no podemos ser salvos, entonces hay una necesidad del ser humano de volver a Dios. Debemos volver a Dios. Y ya hemos aprendido que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, pero lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si no hay condenación para nuestras vidas. Porque el pecado, la paga del pecado, es la muerte, y eso es lo que merecemos, condenación eterna. Pero les pregunto, ¿qué ha hecho el Cristo del que les estoy diciendo, del que les estoy hablando? Él sí murió, porque alguien debe pagar por tu pecado y por el mío. Alguien debe pagar, va a morir alguien, porque la paga del pecado es la muerte. Y alguien debe morir por ti y por mí. Y Cristo justamente hizo eso en la cruz. Él murió en la cruz por tus pecados y los míos. Y Él pagó la sentencia del pecado. Es decir, Él murió. Él murió en vez nuestro. ¿Y eso qué nos dice? Que Él hizo la obra, que solo con su muerte nosotros podemos ser salvos. Solo con su muerte podemos alcanzar a Dios nuevamente. Cristo se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre. Él vivió sin pecado, Él no pecó. Cristo murió por nuestros pecados y Él resucitó porque venció a la muerte, porque es Dios.
porque esa muerte implicaba la ira de Dios sobre el hombre, pero que Él cargó en vez nuestro. Entonces, Cristo ya hizo la obra, Cristo ya la hizo. Esto es, Cristo ya murió. Entonces tú, ¿qué es lo que debes hacer ahora? Él ya murió hace más de 2000 años. ¿Qué debemos hacer? Creer en Él. Y ese creer nos va a llevar a arrepentirnos y no seguir pecando. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos dejar de pecar. Necesitamos que Dios, que Cristo, por medio de su sangre derramada en esa cruz, nos libre de pecado y permita que podamos arrepentirnos. Así vamos a amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, dejamos nuestro pecado y podemos confiar en la obra que hizo Cristo. Entonces, si tu anhelo en esta vida es tener vida eterna, porque también podrías tener muerte eterna, ya que tu pecado tiene como sanción la muerte, tú puedes confiar, tener fe en la obra que Cristo hizo. Y la obra que Cristo hizo es la única que nos puede llevar a Dios. Entonces, yo te invito a que tú puedas meditar, porque tú vas a morir un día y tu alma va a ser juzgada. Y tu alma o se irá al infierno por el pago de tus pecados, o se irá a la presencia de Dios, al cielo, al reino celestial. Pero ya sabes cuál es el camino. Cree en Jesucristo y serás salvo. Te arrepentirás de tus pecados y volverás al Padre. Volverás como Adán y Eva en un primer momento tenían unión con Dios. Entonces te invito a que lo hagas y que conozcas eso que te dije en un primer momento que quería enseñarte y que debería ser importante para ti. Así que preocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque tú tienes una finalidad. Tú has venido a este mundo y un día morirás y tendrás existencia eterna. ¿Quieres vida eterna o quieres condenación eterna? Aquí tienes el camino. Gracias. ¿Preguntas? Héctor, pase enfrente, por favor. Pase enfrente. ¿Tiene miedo? Vamos, machuca. Buen maestro. Buen maestro, tiene buenos alumnos, ¿no? Amén. Ahora, el próximo domingo tenemos a Ángel y Karina en la presentación como una pareja en cómo presentar el Evangelio en un evento como la Plaza del Parque, ¿no? Pero había una hermana, bueno, ¿tenía una pregunta? Yo quería preguntar, pastor, sobre lo que usted ha dicho, de que el decálogo de los mandamientos de Dios ya ha sido un ayo en aquel tiempo, pero cuando Cristo vino, ese ayo se ha borrado, ya no hay, donde dice amarás a tu Dios con toda tu mente, ya no debemos de amar. ¿Cómo es eso? Todo ese listado que había, por entonces Éxodo 20. ¿Entiende la pregunta? Sí. ¿Comprende la pregunta? Sí. No, la ley no se ha borrado. Sabemos que los 10 mandamientos están presentes hasta la fecha. Eso está claro, ¿no? Ahora, sirvió como el ayo para informarnos, ¿no? Que había una ley, ¿no? Que Dios había establecido. Todavía tenemos ese ayo hoy día. Y ese ayo ahora es Jesucristo, y ahora tenemos el cumplimiento de las Sagradas Escrituras que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Juntamente con el Antiguo Testamento tenemos la palabra, ¿no? Y para nosotros tenemos ahora el Espíritu de Dios, ¿no? Que ahora que mora en nosotros. Ahora, y también tenemos la iglesia que predica el Evangelio. O sea, alguien dice que yo no conozco, yo no entiendo, ¿no? Está mintiendo. Lo tenemos.
Sí, debemos amar a Dios con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro esfuerzo. Sigue igual hoy día. Sigue igual hoy día. Por esa razón, si escuchaste la presentación, ella habló que el hombre intenta a las horas, él no lo va a llegar. Si esta sangre no es derramada por él, él puede cumplir con toda la ley que él quiera. ¿Bien? El problema es que es imposible. Él va a quebrar la ley. Es imposible. Mira, si no sabe, el diseño de la ley originalmente era un diseño de imposibilidad. Era de imposibilidad, era imposible para el hombre cumplirlo. La ley era para dirigirnos al Padre Celestial, a Dios en ese entonces. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Pastor, una preguntita más. Bajo mi ignorancia digo yo, si en aquel tiempo Dios creó al hombre, incluso a Adán y Eva, ¿él sabía o no sabía que Satanás iba a tentarle? Porque Dios es Dios, Él es poderoso, Él sabe inclusive lo que va a venir. Sí, y Dios es soberano y Él es yo digo, bajo mi omnipotente. ignorancia, pastor, ¿por qué a Satanás no lo descartó y su creación ha debido de seguir adelante? Y ya no había tanta discordia como en este mundo estamos viviendo. Mira, Satanás engaña, ¿cierto, sí o no? ¿Sí o no? Satanás engaña, ¿sí o no? Sí, ya, pero Dios, ¿por qué no lo Bueno, pues te voy a contestar la destruyó a pregunta. Satanás? Tenemos que comenzar con las malas noticias, siempre, siempre comenzamos con las malas antes que llegamos las nuevas, ¿no? Pero la diferencia entre Dios y Satanás, si tú quieres ponerlos así, es esto, que Satanás engaña para que tú caigas en su trampa de pecados. Dios no te engaña, Él te llama. Y tú vienes con tu corazón de recibirlo o no recibirlo, de aceptarlo o no aceptarlo, de rechazarlo o no rechazarlo. Dios busca tu amor, ¿no? Voluntariamente. Él no te lo impone. Y Él busca tu fidelidad, su lealtad. ¿Ves? Pero Satanás te engaña para que Él caiga. La pregunta suya es mucho más grande de lo que tú piensas. Y no tenemos el tiempo aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Pero el libre albedrío, ¿no? Tiene un papel aquí. Dios dice, escoge, Satanás te engaña. Ahí está la gran diferencia entre los dos. Es que, pastor, me estamos diciendo de que Dios creó también a Satanás. Sí, sí, Pero no a Dios. Satanás, Un así ángel. es, sino a Lucifer, un ángel perfecto, pero que se reveló. Sí, pero también él tenía su libre albedrío para escoger, Satanás. La pregunta, no tengo tiempo para contestarlo, pero lo vamos a contestar, ¿no? Ya está juzgado además Satanás. Sí, ya él está condenado, ya pisoteado. Rápidamente, el próximo domingo, cuéntanos. Sí. Ajá, venga. Gracias, aprovecharé un minuto. Hermanos amados, sabemos la situación que está viviendo el Perú. Hoy día creo que amaneció con algunos estados, en algunos países, ¿no? Está de emergencia, ¿no? Entonces estamos con esa incertidumbre. Sin embargo, hemos acordado que el día 22, es decir, este domingo, en la tarde, íbamos a hacer un esfuerzo para salir, ¿no es cierto?, a compartir la palabra de Dios con este medio que hemos aprendido. El deseo y todo se mantiene, hermanos, ¿no? Vamos viendo cómo en estos días van las cosas desenvolviéndose. Sin embargo, personalmente, yo quiero salir, he buscado un lugar ahí, una plaza, y vamos a ver. Entonces, hermanos amados, sea como sea, hay una necesidad profunda, grande, hermano. La gente, ayer mismo, cuando quiero compartí a mi esposa, había un muchacho por ahí, borracho totalmente, jovencito, tendría 15 y 6 años, exponiéndose a los carros, obviamente, en su ebriedad, sin el juicio cabal. Hay mucha necesidad, hermano. Y esto, ¿no? Y el Señor nos llama a compartir su palabra y que sean muchos más adoptados. Hermanos amados, sea públicamente así, sea casa por casa, sea personalmente, hermanos, tenemos que compartir esta verdad. Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, hermanos amados, carguémonos con esta pasión, oremos. Este es un esfuerzo conjunto que queremos hacer el 22. Sin embargo, vamos viendo cómo se desenvuelve y también el pastor como nos va indicando.
Pero hermanos amados, esto queremos compartir. Ahí está nuestra hermana Carla. Gracias, Carla. Mira, Carla ha aprendido. Qué bueno, qué bendición. Esa es nuestra oración. Y ustedes han recibido también lo mismo, hermanos. Y una vez más quiero decirles, hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. A veces recibimos y ¿cuánto más para las cosas de Dios, hermano? A veces somos negligentes. Somos, conocemos de todo, farándula, el cine, sabemos todo, pero no sabemos las cosas más trascendentes y más importantes. No podemos ser negligentes, hermano. Así que, pastor, vamos viendo la indicación que usted y el pastor nos den para verlo de retiro. Pero mira, salimos. La cosa es esto. Planificamos para el próximo domingo. Si las circunstancias cambian, te hacemos saber. Amén. Pero una cosa debe ser directamente a la iglesia. No seamos cobardes. La Biblia dice que Él no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Y lo peor es cuando la iglesia se llena de un montón de cobardes. ¿Acaso tienen temor de morir? ¿Sabe por qué tienen temor de morir? Porque tienen temor de vivir. No vivimos lo que creemos. Y si no lo vivimos, no estamos dispuestos a morir por ella. Decide hoy en día, ¿pertenezco a Cristo o no pertenezco a Cristo? Cuando las cosas están más oscuras es cuando brilla más Jesucristo. Esa es la cosa más importante. Y por lo menos en esta iglesia, ¿no? Vamos a ser una luz, un faro en esta comunidad y compartir el Evangelio en cualquier situación que nosotros nos encontramos. La iglesia explotó, ella creció en explosión, fue algo increíble durante los tiempos más difíciles. En tiempos de prosperidad y paz es cuando la iglesia muere, porque la gente está contentos con el materialismo, consumismo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado al pastor Judy hablar de eso? Es bien claro. Que se ponga peor es cuando nosotros nos lanzamos más. Amén. Amén. Señor, gracias por este día, Señor, por esta presentación del Evangelio. Gracias por nuestro hermano Héctor que nos ha enseñado, Señor. Y ahora tenemos varios que están presentando este gran Evangelio. Que, Señor, danos la fuerza, el ánimo, Señor, y la valentía a salir a pesar de los disturbios, a pesar de la violencia, a pesar de todo el caos. Nosotros somos luz en esta tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, tenemos media hora, podemos marcar el 5 y saludar a ese hermano. Gracias.